Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita dividir un vector en dos. Uno con los números pares y el otro con los números impares. Planteamos la solución en un programa de 25 líneas. En la línea 5 a una variable edad se le va a asignar una lista con 10 datos. Recuerda que las listas en Python representan entonces vectores o matrices. En este caso vemos una lista continua, es decir, un vector de tamaño 10, lo podemos expresar así. Recuerde que los vectores son estructuras estáticas de datos, es decir, es memoria RAM que se reserva en la ejecución de un programa. O sea, aquí estamos reservando espacio de memoria. En la línea 6 vemos que a la variable edad par se le asigna otra lista, es decir, entonces edad par representará un vector de tamaño 10 y con 10 datos 0. En la línea 7 igualmente un vector llamado edad impar con 10 datos tipo entero y a 0. En la línea 8 vemos que una variable cp se asigna o se inicializa en 0. Mire que este 0 está encerrado en paréntesis y se antepone tiene antepuesta la palabra int. Es decir, aquí lo que se está haciendo es un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso el 0 lo estamos convirtiendo a entero. Y luego se lo asignamos a la variable cp. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces una variable de qué tipo es, según el valor que tome. Por eso es que a la variable cp le asignamos el 0 convertido a entero. ¿Por qué? Para garantizar que la variable cp sea de tipo entero. Y esto es necesario garantizarlo ya que vamos a realizar operaciones aritméticas con esa variable. Entonces toda variable que necesite realizar operaciones aritméticas debe de ser de tipo numérico, bien sea entero, flotante o algún otro tipo de dato numérico. Asimismo en la línea 9 la variable ci se va a inicializar en 0 y mire que este 0 también se convierte a entero. La variable cp y la variable ci van a funcionar o se usan para saber en qué posición del vector edad par o edad impar se van a almacenar la información. Entre las líneas 11 y 18 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 0 y 9, es decir, 0 a 10 en Python. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es muy diferente a la semántica de un ciclo for en otros lenguajes. En otros lenguajes usted sabe que la variable controladora del ciclo for va a tener un valor de inicio, luego una condición de finalización y luego un valor de incremento o decremento. En este caso mire que simplemente se pone un rango y Python entonces va automáticamente saber cuál es el valor de inicio de esa variable x, hasta dónde va a ir y en cuánto se va a incrementar. También mire que luego de establecer el ciclo termina esta instrucción con 2 puntos. Y luego podrá darse cuenta que las líneas siguientes llevan un tabulador, es decir, un espacio largo con respecto a la línea del ciclo. ¿Por qué? Porque en Python no se maneja bloques de código por llaves, sino por tabulaciones. Entonces, todas aquellas líneas después de un ciclo que tengan un tabulador, quiere decir que pertenecerán al ciclo, es decir, en caso de que ingrese al ciclo, se ejecutarán esas líneas. Por eso las líneas, entre las líneas 13 y 18 van a ver que estas líneas llevan una tabulación con respecto al ciclo. Luego estas líneas se ejecutan siempre y cuando ingrese al ciclo for.
Y mire que la línea 20 ya nos lleva un tabulador con respecto a ese ciclo de la línea 11. Python inmediatamente apenas llegue a la línea 20 se dará cuenta que esa instrucción ya no pertenece al ciclo. Y de esa manera estamos ahorrando entonces llaves de apertura y de cierre. También recuerde que usted en Python puede obviar los punto y coma. Mire que muchas instrucciones terminan con punto y coma. Si usted desea no las pone. Entonces dentro de este ciclo básicamente lo que hay que hacer es recorrer el vector edad y preguntar por cada posición. Si el dato que tiene en cada posición es par, entonces ese dato se va a almacenar en el vector edad par. Pero si el dato que tiene no es par, entonces se va a almacenar en el vector edad impar. Por eso la condicional de la línea 13, entre las líneas 13 y 18 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso la condición es de la línea 13, si el vector edad en la posición x módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 14 al vector edad par en la posición cp le va a asignar lo que tiene el vector edad en la posición x. Y línea 15 a la variable cp la incrementa, es decir, a la variable cp le va a asignar cp más 1. Recuerde que la variable cp es para saber en qué posición del vector vamos a almacenar información. Y la variable ci es para indicar en qué posición del vector edad impar vamos a almacenar información. Mire cómo en este caso en la línea 13 se usa el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo? Básicamente lo que hace es determinar el residuo en una división. Así por ejemplo el residuo entre 5 dividido 3 es igual a 2. Esto quiere decir entonces que la división no es exacta, o sea que los números no son múltiplos. El operador módulo permite identificar si dos números son o no múltiplos entre sí, o si un número es par o no, es decir, si un número es múltiplo de 2 o no. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Observe que en la línea 13 preguntamos si el dato que está en el vector edad módulo 2 es igual a 0, quiere decir que el dato es par. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Supongamos que el dato sea 4, entonces ¿cuánto da el residuo entre 4 y 2? Da 0, o sea que el dato es par. Eso es lo que se está haciendo con ese operador módulo. Pero si es falsa la condición de la línea 13, es decir, si el residuo es diferente a diferente a 0, entonces será un dato impar. Por eso cae a la línea 17 y al vector edad impar en la posición ci le asigna lo que tiene el vector edad en la posición x. Y la variable ci se incrementa en 1 en la línea 18. Mire que la semántica de una sentencia condicional es parecida a la de un ciclo, como lo dijimos ahora. Se pone la condición, luego los dos puntos y luego las líneas de código que pertenezcan al ciclo deben de llevar un tabulador con respecto a la condicional. Entonces, las líneas de la condicional 13 son la 14 y la 15. Se puede observar el tabulador con respecto a esa condición. Y las líneas 17 y 18 pertenecen al else, es decir, a la instrucción de la línea 16. Mire que el else también lleva dos puntos. De esta manera Python determina que no cumplió la condición, pero se fue para el else, es decir, la condición falsa. En la línea 20 entonces vemos otra estructura repetitiva, un ciclo for. Mire que este ciclo nos lleva a tabulación con respecto al ciclo de la línea 11, luego ahí termina el ciclo de la x, es decir, el primer ciclo que se estableció, ahí termina. Y aquí lo que se va a hacer es imprimir los vectores de edad par y edad impar. Por eso entonces se usa el ciclo, de nuevo la variable x controladora y va a ir de 0 a 10. Y en la línea 21 usamos el método print. ¿Qué hace el método print? Lo que hace es mostrar información o texto por la consola para que se visualice a través de la pantalla del computador. En este caso entonces, línea 21 damos un print al vector edad par en la posición x. El print lo que hace es mostrar texto, ¿sí? Entonces si vamos a mostrar texto lo ponemos entre comillas dobles.
Pero si no se va a mostrar texto, sino variables, estas variables deben de ser de tipo string, ¿sí? Cadena, porque se muestra es texto, no otros tipos de variables numéricas u otro tipo, no, tiene que ser texto. Como el vector edad par en la posición X tiene un valor numérico, entonces lo que se hace es un casting. Un casting es una conversión forzosa como lo indicamos, pero en este caso lo hacemos a tipo string. Por eso la palabra str. Entonces estamos convirtiendo ese dato numérico a string para poderlo imprimir en el método print. Usted en el método print puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usa el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Y recuerde que el texto va en comillas dobles. En la línea 23 vemos el método print nuevamente, pero sin ningún tipo de texto a mostrar. Entonces con esta instrucción lo que hacemos es dar un salto de línea. Automáticamente Python lo que hace es dejar una línea en blanco. Es como si estuviéramos imprimiendo un enter, ¿sí? Un backslash n. Y entre las líneas 24 y 25 imprimimos entonces el vector edad impar. En este caso, mire que el casting entonces faltó realizarlo. Sí, usted a nivel de práctica entonces puede realizar este casting. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permita dividir un vector en dos, uno con los números pares y el otro con los números impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, treinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra